En esta clase vamos a hablar de la comunicación eficiente, cómo realizar una evaluación y una intervención de esta. Primero hay que hacerse la pregunta, ¿qué se necesita para una comunicación eficiente? ¿Cuándo ocurre una comunicación eficiente? Ocurre cuando el emisor y el receptor tienen un lenguaje en común, tienen normas sociales y tienen expectativas comunicativas en común. Es decir, si el emisor logra entregar un mensaje comprensible para el receptor dentro de sus expectativas, dentro de los canales que utiliza el receptor y entendiendo cómo funciona la mente del receptor, las expectativas del mensaje, logra establecerse una comunicación, es decir, una conexión entre las personas. Cuando una persona no logra hacerse entender es porque algo en esa comunicación falla. Puede ser el código, puede haber un problema en la estructura de la oración, en la estructura del mensaje, en la lengua utilizada, puede haber un problema en la morfosintaxis, en la semántica y una serie de trastornos que se trabajan mucho en fonoaudiología, pero también puede haber un problema netamente de pragmática, es decir, de cómo yo entiendo o yo considero que va a ser comprensible mi mensaje. Si mi mensaje el receptor no lo comprende, es porque yo calculé mal la capacidad de entendimiento de la otra persona. Por lo tanto, calculé mal cómo es su mundo interno, cómo es su perspectiva frente a un evento. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy ocupando tecnicismos fonoaudiológicos, así que asumo que ustedes conocen los tecnicismos fonoaudiológicos. De otra manera no se establecería la comunicación. Como yo sé que ustedes conocen esos términos, los puedo utilizar y puedo hacerme entender. Hay que pensar también qué es la eficiencia. La eficiencia corresponde a la capacidad de un sistema de realizar un mecanismo o un proceso de forma rápida y gastando poca energía. Así que también tiene que ver con la cantidad y con la calidad del mensaje. Si el mensaje se extiende mucho, si el mensaje es muy corto, puede también establecerse un problema en la calidad. ¿Cuándo falla la comunicación eficiente? Cuando cualquiera de estos factores que está manejando la persona se ve alterado. Puede haber un problema en el habla, puede haber un problema en el mensaje que usa, en cómo estructura el mensaje, en cómo establece los distintos hitos que la persona debería comprender y cómo espera que la persona comprenda. Los factores que están involucrados son muchos. Hay factores del ambiente, hay factores, por ejemplo, de la acústica de la sala, del espacio físico y de la transmisión del sonido. Hay factores de lenguaje relacionados a los distintos niveles del lenguaje. Y sobre todo a nivel pragmático hay muchos factores que van a involucrar también la comunicación eficiente a nivel no solo auditivo, perceptual del lenguaje, sino a nivel visual, los gestos, el uso de las manos en el movimiento, la postura, la ropa, el rol que cumple la persona. Por ejemplo, si es un profesor, si es un compañero, si es el hermano. Hay distintos roles que van a establecer de alguna u otra manera que pueda existir una falla en esta comunicación o que pueda existir éxito en la comunicación. ¿Cómo se entrena la comunicación eficiente? Por una parte, hay que entrenar la capacidad para producir un discurso coherente, cohesivo, producir un habla comprensible, bien articulada, o practicar la articulación. Por otra parte, practicar la proyección vocal, practicar los gestos, practicar la postura, practicar qué voy a decir y para quién lo voy a decir, cómo voy a calcular ese mensaje correctamente, y también entrenar las capacidades de hacer un feedback de cómo yo voy verificando que el interlocutor va captando. Entonces son muchos factores que hay que entrenar y va a depender de la persona las distintas necesidades que tenga. ¿Cómo se evalúa la comunicación eficiente?
Se evalúa dependiendo de los distintos niveles del lenguaje. Existen algunas pautas para evaluar, por ejemplo, relatores. En esta clase les voy a mostrar una, y que permiten establecer de manera sencilla algunos elementos básicos que debería tener un comunicador al establecer una comunicación del tipo relatoría. Ahora, cuando establecemos comunicación de tipo conversacional, cuando establecemos comunicación de tipo funcional, hay distintos niveles que evaluar y eso abarca muchas áreas de la fonoaudiología. Entonces, a partir de un screening que ustedes hacen, de una entrevista o de estas pequeñas pautas que permiten establecer puntos iniciales, pueden profundizar, por ejemplo, con una pauta de habla, por ejemplo, con una pauta vocal, por ejemplo, con una pauta de lenguaje, e ir profundizando y llegando realmente a saber y entender cuál es el problema que tiene la persona. Entonces, eso es relevante a la hora de evaluar las distintas necesidades. ¿Qué necesita y para qué necesita la comunicación eficiente? Hay muchas personas que sus trabajos están vinculados a la comunicación, como los profesores, como los estudiantes cuando presentan, como los relatores en empresa, como los comunicadores sociales, como los políticos. Y existen fonoaudiólogos que se dedican a trabajar con comunicadores, que trabajan en política, que trabajan en coaching para relatorías o comunicación eficiente para empresas, para mejorar las relaciones interpersonales de los equipos, trabajando de la mano con los psicólogos. A mí me ha tocado hacer un par de talleres para comunicación eficiente en docentes universitarios, donde he enseñado algunas técnicas y consideraciones que hay que tener en cuenta. Es importante entender que la comunicación es un proceso funcional que tiene un sentido y no hay que entenderlo como una habilidad especial que solo algunas personas pueden tener, sino que como una técnica y un orden. No hay que ser un relator, necesariamente un locutor o un presentador de eventos y tener una comunicación súper conectada con una voz de locutor. Simplemente la comunicación eficiente se trata de establecer nexos. Entonces, cómo yo planifico y qué digo y cómo lo digo va a ser súper importante para establecer ese nexo. Y en ese sentido es mucho más amplio que entrenar la dicción, por decirlo de alguna manera. Es mucho más amplio que eso y nosotros los fonoaudiólogos tenemos mucho que hacer al respecto. Es importante entender que comunicar es establecer un puente entre nosotros. Es un puente que se establece entre una persona y otra persona, que comparten un mundo personal, que comparten vivencias, que comparten ambientes, que comparten lugares o roles en la vida. Entonces, para tener una comunicación eficiente, primero hay que saber quién es el otro y para eso tenemos que conocerlo, que hacernos una idea. Si nos toca hacer una relatoría o un curso a personas que no conocemos, es muy complejo comunicar. No sabemos si saben o no saben o qué saben. Yo cuando realizo alguna relatoría hago una pequeña anamnesis o a veces hago, por ejemplo, un Voice Handicap Index si se trata de voz, para establecer algunos puntos bases de qué saben, qué no saben, qué quieren, qué no quieren, qué necesitan. Entonces hago un pequeño despistaje de algunas conductas, de algunas necesidades, si tuvieron talleres previos o no, y cuál es la preparación que tienen. Cuando se hace una intervención diferente, por ejemplo, si uno hace una intervención individual a una persona que le cuesta exponer, que también he trabajado con algunos casos, personas que les cuesta exponer, que les cuesta presentar. Me tocó trabajar acá en la universidad con algunos estudiantes que tenían dificultades para presentar. Primero tenía que conocer cómo lo hacen, qué dificultades tienen, y desde ese punto de vista poder comunicarme de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses. Así que en el fondo comunicar es entendernos, tener esa consideración con el otro. Si yo, por ejemplo, estoy realizando un mensaje para adultos mayores y yo creo que los adultos mayores hacen tal cosa y lo comunico y las personas realmente no hacen eso, es un mal cálculo y no voy a comunicarme correctamente porque no los conozco. Voy a creer que hacen tal cosa y en ese creer
está la dificultad en la comunicación. Esa es la barrera que hay que vencer. Para conocer hay que por lo menos establecer una conversación, si son grupos, realizar encuestas o realizar evaluaciones que nos permitan tener algunos puntos de base. Cuando uno, por ejemplo, construye un mensaje social, quiere comunicarse a muchas personas, lo que se hace es, por ejemplo, hacer un estudio de mercado. Y las personas van analizando a través de un estudio de mercado qué es lo que le gusta a la gente, por dónde camina por las tardes, qué es lo que escucha en la radio, qué ve por la televisión, qué productos compra, de qué cosas está hablando en redes sociales, y así hacer una segmentación para entender qué es lo que hace la otra persona, cómo se comporta. Y ahí establecer un mensaje que sea acorde a esos intereses. Así es como se construyen, por ejemplo, los comerciales de televisión, así es como se construyen los posteos exitosos de Facebook, así es como hacen las noticias los medios. Y a nivel personal es más o menos igual. Uno tiene que primero conocer a la persona, saber qué le importa, quién es, y ahí establecer un mensaje coherente. Es lo mismo que hemos visto con el modelo transteórico a la hora de hacer modificaciones o potenciar la conducta para el avance en el cambio. Básicamente, si podemos entender a la persona, podemos hacer esa modificación. Así que comunicar se puede explicar de forma bien sencilla en este esquema. En el lado izquierdo, en color celeste, tenemos el emisor, en el lado derecho el receptor, y entre medio existe un lugar de encuentro entre el emisor y el receptor, donde el emisor se posiciona con un mensaje, y el mensaje lo está posicionando a través de una idea, de un personaje o de una máscara que uno usa por un momento. Por ejemplo, en este momento estoy ocupando mi máscara, por decirlo así, entre comillas, de profesor, y lo que ustedes están escuchando es ese emisor emisor asterisco, es la versión profesor de Daniel Rodríguez. Yo tengo otras versiones, obviamente, como todos en la vida, otros roles, y lo que ustedes están escuchando es la mezcla de mi rol, mis obligaciones, lo que necesito que ustedes capten del tema, y lo que yo pienso que ustedes saben de acuerdo a lo que yo conozco. Así que puedo incluir tecnicismo, puedo hablar de patología fonoaudiológica, y como estoy dentro de cierto rol formal, no está bien visto que diga garabatos, que sea muy escueto en la comunicación y que hable todo muy parcial y que explique poco, por ejemplo. Entonces estoy asumiendo un rol que también cumple con ciertas expectativas de un estudiante universitario, que espera un profesor serio, un profesor comprometido, que está realizando un análisis más profundo. Podría explicarlo de forma más corta quizás, pero corro el riesgo de que no se entienda, y eso tampoco es bueno para mi rol, y no creo que sea la expectativa del estudiante. Entonces lo que ustedes están cumpliendo como rol de receptor tampoco es un rol general, también están asumiendo una perspectiva, un rol. Y ese rol es el receptor asterisco, receptor prima. Es el rol de estudiantes de sus vidas. Entonces yo trato de imaginarme cuál es su rol de estudiantes, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses, y hacer esta clase de acuerdo a eso. Entonces, básicamente, la comunicación es un puente entre ciertos roles, entre ciertos momentos, en ciertos contextos. Bien, también existen algunos principios para la comunicación eficiente. Existen unas máximas de Paul Gris. Hay una máxima que es de cantidad. Lo que trata de decir es que la información que uno entrega no tenga demasiada información innecesaria. Es decir, que sea lo suficiente para que se comprenda y no excesivo, y tampoco muy poquito. Es decir, que sea la cantidad correcta para que se entienda bien. El segundo es la máxima de calidad o de veracidad. Se trata de que lo que uno afirma no sea falso. Entonces no hay que afirmar nada sobre lo que uno no tenga pruebas.
es mejor guardar la información o decir realmente lo que es, porque puede producir fallas en la comunicación. Es un principio básico. Máxima de relación. Esta tercera máxima lo que comenta es que básicamente lo que uno diga sea relevante al contexto. Cada contexto tiene su digamos, estructura, su expectativa, su tema a tratar, y entonces la idea no es como empezar a hablar de otra cosa en la mitad de una conversación o desviarnos del tema. En este caso, la máxima de relación no se cumple cuando el profesor se va mucho por las ramas y se empieza a hablar de otros temas que no tenían que ver con el tema principal, que tampoco aportan y que también de alguna manera violan la máxima de cantidad. Y ahí se produce también un error. La otra es la máxima de modo y tiene que ver con ser claro. Esto tiene que ver con aspectos mucho más fonoaudiológicos, con coherencia, con cohesión, y un principio es evitar hablar oscuramente, es decir, hablar de forma extraña que no se entienda. Es decir, hay que ser lo más claro posible y evitar ser ambiguo. Ambiguo significa que tiene posibles dos interpretaciones, entonces esa ambigüedad puede afectar mucho la comunicación. También ser breve y ser ordenado. Bueno, la idea de Paul Gris es que cuando uno se comunica, cumpla estas 4 máximas. Entonces ustedes también pueden evaluar si existe algún incumplimiento. Hay personas, por ejemplo, que hablan mucho de un solo tema y siguen argumentando básicamente lo mismo, van y vuelven en el mismo tema, entonces ahí tienen problemas de cantidad. Hay personas que afirman cosas falsas, que chamullan, máximas de calidad. Hay personas que hablan, por ejemplo, de cosas que no son relevantes en el momento, que no se adecúan, pueden que sean correctas, pero no se adecúan, entonces tampoco son relevantes. Máxima de relación. Y hay personas que son ambiguas, que hablan con mucho eufemismo, que arreglan un poco el lenguaje para que no suene de ninguna manera y no comprometerse mucho con nada. Entonces eso viola la máxima de modo. También existen algunas habilidades que se les denomina escucha activa. La escucha activa son algunas técnicas que permiten a la persona que escucha mostrar algunas, le da ayudas a la persona que habla para que pueda seguir hablando. Esto sirve sobre todo cuando uno está haciendo una entrevista, por ejemplo, y necesita más información, o cuando uno quiere recopilar la opinión de alguien. De alguna forma, escuchar no es solo quedarse en silencio, sino que son algunas técnicas que permiten que la persona pueda seguir conversando de manera mucho más fluida. Algunas habilidades son mostrar empatía en la conversación, decir, por ejemplo, entiendo lo que sientes, o comprendo lo que te pasa, o yo también viví eso, y esperar que la otra persona siga conversando. La otra técnica es parafrasear. Se dice, claro, lo que tú dices es súper importante porque lo que pasa es que tanto, y después que la persona sigue hablando. Entonces, como tú dices, lo que pasó fue tal y tal cosa. Y ahí la persona dice, sí, en realidad pasó eso, y sigue conversando. Otra técnica es emitir palabras de refuerzo, que es muy común, que uno dice, ok, oh, qué bueno, y va complementando lo que la persona va diciendo para que pueda seguir contando. Otra técnica es resumir, decir, o sea, si entiendo, lo que usted me dice es que pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa, y permita a la persona también ordenarse y que pueda seguir comentando lo que está comentando. Otra técnica es el abre puertas, preguntar, ¿y qué más pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué más? Esa otra técnica de escucha activa. Ahí hay una fotito que dice escucha activa, no utilices solo tus oídos. Entonces aquí ocupamos el lenguaje también para escuchar, para abrir la conversación. Elementos para evitar la escucha activa: no interrumpir al que habla, no hacer juicio.
Hay personas que interrumpen mucho, te quitan el turno y no te dejan conversar. Entonces, ojo, también eso, analizarlo en sus usuarios y ver si esa habilidad está bien cumplida. Y también en ustedes mismos, obviamente. No juzgar, ya que los juicios de valor, sobre todo a los adultos, son bastante violentos. La persona se siente muy atacada. No, lo que pasa es que tú estás diciendo mal esto, y etcétera, etcétera. Se siente juzgada y eso genera un poco de rechazo, sobre todo en adultos que ya tienen su criterio formado y que no esperan que le estén dando un sermón. No ofrecer ayuda o soluciones prematuras, es decir, esperar que la persona termine de contar el problema o termine de contar la situación y ofrecer una ayuda o decir, lo que te pasa es tal cosa. Porque ahí interrumpimos y no estamos escuchando realmente. No rechazar o no minimizar lo que al otro le está pasando. Decir, no te preocupes, eso no es nada, no importa, o eso da lo mismo, porque las percepciones de los problemas también son personales. Y eso cierra las conversaciones. No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. A veces se produce como un habla en paralelo. Una persona cuenta una historia y la otra persona, sí, a mí también me pasó porque esto y esto y esto. Y la otra persona de nuevo toma su turno y sigue contando su propia historia y se dan como dos historias en paralelo. Entonces ese tipo de conversación no lleva a ningún lado porque no aporta mucha información. La idea es que si una persona está conversando, el interlocutor espere que termine de contar o ocupe las técnicas de escucha activa para lograr entender lo que quiere decir. Y después puede contar su historia también, pero no en paralelo porque produce un quiebre en la comunicación. No contraargumentar. Por ejemplo, si una persona dice, me siento mal, y tú respondes, y yo también. Es decir, está anulando a través de la contraargumentación. No está entendiendo a la otra persona. Entonces está minimizando su problema, si es que está contando algo, por ejemplo. También evitar el síndrome del experto, que es cuando ya tienes respuesta al problema de otra persona, incluso cuando está empezando. Entonces le dice lo que tiene que hacer. Es mejor escuchar, tratar de entender la complejidad que vive la otra persona. Quizás para uno puede ser súper sencillo un problema porque lo vivió muchas veces, porque tuvo una vida especial más dura en algunos momentos sobre alguna temática, pero hay que entender el dolor ajeno con profundidad. Así que estas habilidades también son muy útiles para la entrevista. La asertividad es otra habilidad de comunicación eficiente, igual que la escucha activa. Es una habilidad que sirve para poder decir algo sin agredir o sin ser agredido. Es decir, la capacidad de una persona para producir una comunicación, decir lo que quería decir, sobre todo en momentos de conflicto, y ofrecer también una solución o abrir un poco las puertas al diálogo y no cerrarlo. Vamos a dar algunos ejemplos de un estilo que es más pasivo, un estilo que es más agresivo y un estilo que es asertivo, en esta escala que está abajo. Por ejemplo, usted va a un restaurante a cenar. El mesero le trae lo que pidió, se da cuenta que la copa está sucia, tiene marcas de pintura de labios de otra persona. Usted podría no decir nada y usar la copa sucia aunque esté a disgusto. Eso sería un estilo pasivo, no decir nada aunque uno quería decir algo. Otro estilo es armar un escándalo, es decir, que venga el dueño del local y gritar en el establecimiento, en el restaurante en este caso. Ese es un estilo agresivo. Y otra forma es llamar a la persona, al mesero, y decirle, mire, sabe que la copa está sucia, quería saber si me la puede cambiar. Que es un estilo que no muestra agresividad, pero que busca resultados también, y que trata de establecer una conexión, una comprensión. En la asertividad siempre hay empatía, es entender un poco a la otra persona.
Entonces uno dice, pucha, puedo entender que quizás se les pasó y no lo limpiaron. Así que voy a pedirlo amablemente. Antes de ponerme agresivo, sé que no corresponde que entreguen copas sucias porque no es normal. Pero ¿para qué ponerme agresivo al tiro? Entonces ese es el estilo agresivo, o sea, el estilo asertivo. El estilo asertivo está cargado de mucha empatía. Uno entiende a la otra persona, entiende que puede tener problemas, entiende que puede haber pasado por un mal día y trata de establecer una comunicación tranquila. Pensemos que uno ve a una persona enojada y no te saluda un día. Y uno lo encuentra raro, es un amigo, siempre me saluda, pero ese día no te saludó. Uno podría enojarse y no hablarle más, así empezar ya, si él no me saluda, tampoco lo saludo. Y ese sería un estilo más agresivo. O uno podría dejarlo pasar y llegar a conversar normalmente y hacer sentir como que no pasa nada, pero después quedarse con la duda. ¿Habrá estado enojado? ¿No querrá ya ser mi amigo? ¿Tendrá algún problema conmigo? Y no decir nada. Entonces, por un lado tenemos un estilo, ese estilo que no decir nada es más pasivo, el otro estilo es más agresivo, es tomar represalia al tiro, y el estilo asertivo sería conversar, ir y decir, oye, ¿sabes qué? Vi que no me saludaste, quería preguntarte si te pasa algo, si pasó algo malo, y ver las razones. Entonces, la asertividad comunica, pero también abre una puerta. Ese es el formato. Aquí hay otro ejemplo. Está la mujer y el marido. Esos son los personajes. Dice, Pedro, ¿podría recoger a los niños del colegio? Tengo aún que preparar las clases para mañana y creo que no me dará el tiempo. Su marido, Pedro, lo siento María, acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado. Anda tú. La mujer, sé que están cansados. Es normal porque te esfuerzas mucho en el trabajo. Tu jefe debería darse cuenta de eso y no sobrecargarte con tantas tareas. Pero te pido por favor que vayas por los niños, ya que tengo que hacer este trabajo para mañana. Luego podremos descansar. Ese estilo es el asertivo. ¿Ven? Esa parte que está en negrita representa la empatía. Entonces, primero yo empatizo, trato de entender a la otra persona, sobre todo, bueno, acá la mujer conoce al marido, así que no hay problema. Y después establece una solución. Y finalmente, en ese luego podremos descansar, hay una ganancia mutua. También es característica de la asertividad, el win-win que se le llama, o ganar-ganar. Con respecto a las normas sociales versus la asertividad, la idea es no interrumpir a la gente porque interrumpir es de mala educación. Entonces, hay ciertas normas sociales que la idea es respetarlas para poder tener una comunicación asertiva. Los problemas de uno no le interesan a nadie más, por lo que no hay que hacerlo, porque no hay que hacerles perder tiempo escuchándolos. Eso no necesariamente es correcto, así que uno tiene el derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. Así como también uno tiene el derecho a interrumpir a la gente y pedir una explicación. Otro problema es que hay que adaptarse a los demás, si no es posible arriesgarnos a perder una amistad. Entonces hay personas que se van adaptando y que van aceptando todo lo que los demás hacen. Y se terminan enojando, se terminan choreando con la persona, no les gusta ya lo que están viviendo, porque es una persona mandona, porque es agresivo, porque siempre te pide prestado algo y no te lo devuelve. Hay personas que dicen ya hay que aguantarlo, hay que aguantar. Pero hay que recordar que ustedes tienen derecho a decir no. Entonces, ese decir no lo pueden hacer con asertividad. Cuando alguien tiene un problema hay que ayudarle. No necesariamente uno puede tener decidir no ayudar a la persona porque tenemos distintas vidas, distintos problemas y hay la opción de decir que no. Entonces,
La asertividad se mezcla mucho con las normas sociales. Hay personas que no son asertivas tratando de respetar algunas normas sociales. Por ejemplo, ser cordiales, y por ser tan cordiales no dicen nada nunca. Y se quedan callados, no dicen lo que piensan, no rebaten las cosas, aunque las piensen de corazón, y después explotan por otro lado. Pueden incluso tratar mal a una persona que por otra parte, en la casa, con la polola, con el pololo. Porque hay que tener la capacidad de decir las cosas de manera asertiva, obviamente, para evitar este tipo de problemas. O por lo menos yo se los recomiendo, es bien saludable. Técnicas de asertividad para las discusiones. Esto es complementario, va a estar en la diapositiva para que lo puedan leer, ya que es un poquito más específico, así que lo vamos a adelantar un poco. Y ahora vamos a revisar algunos casos que es más probable que ustedes tengan que hacer algunas actividades para potenciar la comunicación eficiente. Para profesores es común para enseñarle a profesores una comunicación eficiente, sobre todo para las clases. Para estudiantes, sobre todo estudiantes que necesitan exponer, también hay expectativas que nosotros realicemos actividades de comunicación para potenciar el discurso. Se da, por ejemplo, en colegios, sobre todo en educación básica, en los más grandes, en educación media, cuando uno está inserto en un programa PIE, en un programa asociado a Ley CEP u otro programa. Muchas veces nos están solicitando talleres y otras actividades externas para favorecer la comunicación. Entonces ahí le vamos a tener que ayudar a los estudiantes a conversar, a ser asertivos, también a exponer de mejor manera, también poder establecer comunicación por escrito, también no solo a nivel oral. También para los relatores, a veces hay algunos fonoaudiólogos que trabajan con relatores, con personas que hacen discursos, con locutores, sobre todo los que trabajan en medios de comunicación. En comunicadores sociales se nos suele asociar más a la voz, así que trabajamos mucho más desde la perspectiva vocal y desde la articulación. Ahí vamos a ver una clase de cómo entrenar la articulación para comunicadores sociales. Y para políticos que a veces tienen asesores para sus discursos y también asesores para producir correctamente a nivel, la comunicación a nivel verbal oral. Eso. Bien, vamos a ver comunicación eficiente para presentaciones en docencia y en exposiciones. Algunos problemas de comunicación eficientes que suceden al relator, al profesor o a quien expone es que lo que piensa el profesor no es lo que piensan los estudiantes. Es decir, por ejemplo, el nivel de conocimiento que el profesor espera que tengan los estudiantes no es, o el nivel de análisis que espera que el profesor tenga de sus estudiantes no es así, o el vocabulario u otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando un profesor dice estudien mucho, ¿qué significa mucho para el profesor? ¿Qué es mucho para el estudiante? ¿Cómo se realiza ese estudio? ¿Cuál es la expectativa? Sobre todo porque el profesor o el relator tiene expectativas de cuánto es lo adecuado en la cantidad del estudio. Hagan el trabajo en equipo. ¿Qué significa equipo para el estudiante? ¿Qué significa equipo para el profesor? Lo dije todo textual de la diapositiva. ¿Por qué está mal? Por ejemplo, esas son algunas valoraciones que puede hacer un estudiante. Entonces ahí lo que varía es qué valora el profesor y qué valora el estudiante. Por ejemplo, quizás el profesor esperaba un análisis de lo que dice la diapositiva y el estudiante lo que piensa es que tiene que aprendérselo de memoria. Entonces lo puso todo textual de la diapositiva y lo que el profesor estaba pidiendo era análisis. Hay un problema también de comunicación. Otro problema es, por ejemplo, que si no sale en la diapositiva no es materia, entre comillas, por lo que no tengo que tomar apuntes. Hay una expectativa del estudiante de qué es lo relevante y qué es lo no relevante. A veces los estudiantes deciden no tomar apuntes porque todavía no parte de la diapositiva
y en su expectativa es que eso no es importante porque no está el área. Entonces hay una perspectiva de lo que se supone que debería estudiarse y muchas veces se contrapone con lo que piensa el profesor. Por ejemplo, si uno dice analice y el estudiante describe, hay un error en la comprensión de vocabulario. ¿Qué significa analizar? ¿Qué significa describir? También tiene que ver algunos problemas con la complejidad del discurso. Por ejemplo, si han escuchado esto, ¿cómo no entendieron si siempre lo dije en clases? Puede ser que la complejidad del discurso que tiene el profesor o el relator sea muy grande con respecto a la complejidad del que entiende. Entonces puede ser esa la fuente de error. Otro ejemplo es, por ejemplo, en la clase tenía todo claro, profe, pero en la prueba se me enredó todo. Quizás la velocidad con la que se está produciendo la comunicación sea un problema. Hay profesores que son muy claros, muy esquemáticos, pero todo pasa tan rápido que no alcanzan a captar. Puede ser también que algunos gestos complementarios o esquemas complementarios que el estudiante no alcanzó a percibir o a captar, no los logra procesar. Otro ejemplo es que, profe, usted a veces se va por las ramas y uno se pierde. Ese puede ser un indicio de que la máxima de relevancia no está siendo cumplida y también la máxima de modo, de gris. Entonces hay que analizar si es que realmente lo que se está diciendo es relevante para el tema. Otro ejemplo, profe, ¿qué significa ambiguo? Hay un problema de la complejidad del lenguaje que se está utilizando y la comprensión que tiene el estudiante de lo que se está diciendo. Así que hay que tener claro cuál es el nivel educativo de las personas y qué lenguaje manejan y qué lenguaje no manejan. Otro problema es lo enseñado versus lo evaluado. A veces enseño contenidos, enseño fórmulas, enseño reglas, pero evalúo con casos clínicos, con problemas complejos. Entonces hay una distancia entre lo que enseño y lo que evalúo. Esa puede ser una fuente de problemas en la comunicación en ese sentido. Cuando se solicitan contenidos, se solicitan habilidades no contempladas en una pauta y no contempladas en una rúbrica. Eso también es un problema, porque uno como estudiante no sabe bien qué hacer, no sabe cómo reaccionar o cuáles son las expectativas. Por ejemplo, hay algunos docentes podrían decir, los estudiantes no son muy analíticos. Podría darse ese problema después de una evaluación. Pero si los métodos de evaluación tampoco son analíticos y las exigencias tampoco son analíticas, no puede estar buscándose el análisis. Por ejemplo, si yo realizo pruebas de selección múltiple solo de contenido, como por ejemplo evaluar definiciones, evaluar contenido de memoria, no debería esperar que en el desarrollo de un caso clínico sin tutoría exista un análisis, porque no se ha trabajado a través del análisis, sino a través de la memoria. Es importante que el docente o el relator trate de eliminar barreras de comunicación dentro de una sala de clases. Por ejemplo, manteniendo el ruido bajo, hablando más lento para que se entienda mejor, haciendo énfasis en lo que es relevante a través de distintos medios. Por ejemplo, mostrar esquemas, mostrar dibujos, mostrar distintos materiales de apoyo. Pero lo más importante es mantener feedback, es tener algunas preguntas intermedias. Por ejemplo, que el material contenga preguntas cada 4 diapositivas o un análisis con un seguimiento, por ejemplo con Socrative, que son algunas aplicaciones que permiten tener un seguimiento. Otro punto es hacer alguna actividad de preguntas y respuestas entre medio de entre cada tema y otro, buscando la comprensión, buscando lograr ver qué se está entendiendo de lo que se está hablando. Comunicación no verbal y paraverbal. También es muy importante ver cómo está este punto, analizar la intensidad de la voz, el volumen, la velocidad del habla, los énfasis, las entonaciones,
cómo es el movimiento en la sala del relator, cómo se mueve en la sala y cómo domina el espacio, cómo es el movimiento de las manos y cómo apoya la comunicación. Hay otros aspectos que también se van a analizar en la siguiente diapositiva. Es importante entender que no todos tenemos las mismas habilidades, pero tenemos que saber cómo compensar. Por ejemplo, si mi estilo es más monótono, quizás necesito más apoyo visual, necesito más preguntas, necesito más actividades cortas entre medio, necesito darle otra dinámica a la sesión para compensar mis problemas. Mis problemas pueden ser el volumen de mi voz, mis problemas pueden ser la monotonía de la voz, etc. Entonces hay que tratar de compensar esos puntos con otras actividades. La comunicación no verbal tiene muchos aspectos. Algunos aspectos son, por ejemplo, las formas de hablar, las pausas, la velocidad, la entonación, los énfasis, el contacto del cuerpo, por ejemplo, dar la mano, hacer contacto como algún abrazo o poner la mano en algún lugar, también comunica no verbalmente. La postura también comunica, la expresión facial, la apariencia, qué quiere uno decir con la ropa, la cercanía, por ejemplo, bromear versus la lejanía, los movimientos de los ojos, el contacto ocular, el movimiento de la cabeza, los sonidos que uno hace, la risa o las interjecciones, por ejemplo, decir, o las pausas, los movimientos de las manos. Hay muchos aspectos que comunican y que pueden estar interfiriendo o no. A veces hay personas que tienen hábitos que se repiten, por ejemplo, mueven siempre las manos de una forma o repiten una palabra una y otra vez, y eso desconcentra también al interlocutor. O no miran a la audiencia, o están excesivamente con el rostro enojado, o están mirando por otro lado. Hay muchas cosas que pueden interferir. Aquí hay una actividad. Idealmente pongan pausa al video después de la actividad y dense unos 15 minutos con alguien, puede ser un compañero, puede ser un familiar, es una actividad bien entretenida. Y lo que tienen que hacer es que pedirle a la otra persona que te vaya diciendo cómo poner la postura, cómo poner la cara, cómo poner las manos, como si uno fuera una estatua o un maniquí. Y te van poniendo la cara, las manos y el rostro en el gesto típico o en el gesto más normal o regular que uno tiene en el día a día. Es decir, cómo me están viendo. Por ejemplo, entonces les digo a mis compañeros, ya chiquillos, entonces ya dígame cómo pongo las manos, cómo pongo la cara, cómo pongo el cuerpo. Y a uno lo van moldeando y le van diciendo, mira, pon esta cara, pon esta otra cara, eso, esa es tu cara, ahí quédate. Ahora pon las manos de esta manera, eso, ahí quédate. Entonces a uno lo van moldeando y la idea es que después le tomen una foto para que ustedes conozcan cuál es su postura más habitual, cómo ustedes los ven en términos de comunicación no verbal. Esto sirve mucho para entrar en conciencia de cómo uno es en el día a día. A veces uno no es consciente. Bien, vamos a continuar. Espero que les haya gustado la actividad. Hay algunas actividades, habilidades comunicativas para presentar, que son muy útiles. A algunos profesores les gusta hablar y que los estudiantes anoten todo lo que se dice, que lo anoten como un dictado. Ese tipo de mensaje produce un aprendizaje que es muy superficial y que se olvida fácil, y por lo tanto ahí se produce un problema de comunicación. Entonces, idealmente hay que hacer un análisis más profundo, dar ejemplos, explicar y mostrar cómo aplicarlo en una situación. Y así las personas analizan y generan una comprensión más grande. Cuando es todo muy de memoria, el aprendizaje se olvida muy rápido, porque no tiene una asociación dentro de mi cognición y mi historia personal. No se asocia a ninguna emoción, no se asocia a ninguna historia vital y se olvida rápidamente, como un número de teléfono. Otra regla es que
general es: lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo sé. Y habla de la complejidad de la actividad de aprendizaje. Lo que escucho es una clase, por ejemplo, escuchar al profesor. Lo que veo es una actividad práctica, una observación. Y lo que hago es una actividad práctica participativa, por ejemplo, una prueba con usuario simulado. Lo que uno escucha en general lo olvida, pasa como una experiencia vivida. Lo que veo como una actividad práctica en observación, como el análisis de un caso, el análisis de una situación, o uno cuando ve un video o una película, en general uno lo recuerda como una experiencia, lo asocia a su vida, lo asocia a algún momento, se acuerda uno de los casos. Y lo que uno hace, en general, lo aprende de manera mucho más participativa y uno se hace cargo y aprende realmente y lo sabe hacer. Así que es importante, si el relator quiere que las personas sepan algo, tienen que ponerla en práctica y no solo escucharla. Por eso, por ejemplo, en el área de voz hacemos tantas pruebas prácticas, para que no se olvide lo fundamental. Las clases igual se van olvidando, los contenidos, ¿cierto?, van pasando, pero las aplicaciones van quedando. Y eso es algo esencial de analizar. A veces no se puede hacer algo tan práctico, pero idealmente hay que tratar de potenciarlo hacia ese lado. La comunicación se puede también mejorar si uno realiza feedback. Por ejemplo, pedirle a un colega experimentado que vaya a tus clases, o tener a alguien que te pueda grabar y ver el video para analizarlo, o ocupar alguna pauta de retroalimentación. Entonces, si alguien quiere mejorar su comunicación, también es bueno evaluarlo en contexto real, no solo a través de algunas pautas fonoaudiológicas o algunas percepciones clínicas, sino en contexto. Hay una evaluación de la comunicación durante la enseñanza y yo se las recomiendo usar como una pauta inicial para hacerse una idea de cómo es la comunicación del relator. Se puede hacer una modificación de esta pauta, que es bastante breve y que permite evaluar cómo es la comunicación eficiente de una persona que está produciendo un discurso oral. Para el resto de la comunicación más conversacional, más funcional, las otras pautas que existen en lenguaje en adultos, en lenguaje en niños, les van a servir bastante. Pero cuando se trata de evaluar a una persona que quiere desarrollar o que necesita desarrollar una comunicación eficiente, es bueno ocupar esta pauta. El profesor, o ahí el relator, habla claro, habla suficientemente fuerte, no muy rápido, no muy lento. Mira al frente de la clase, evita las muletillas como La comunicación no verbal del profesor es adecuada, los gestos son adecuados, los movimientos, el contacto ocular es adecuado. El profesor habla de manera entendible, es decir, usa palabras que los estudiantes pueden entender. La velocidad de la presentación es correcta. ¿Los estudiantes tienen la capacidad de absorber el material presentado con esa velocidad? ¿Hay feedback en la comunicación? ¿El profesor chequea que los estudiantes están entendiendo? ¿Hay alguna evidencia de buenas relaciones entre el profesor y los estudiantes? Es decir, que se respetan, que se escuchan, ¿o no existe esa evidencia? Sobre el contenido, ¿el profesor enfatiza lo más importante? Lo deja claro en la presentación o a través de los énfasis prosódicos o a través de marcar en la diapositiva o de destacarlo en negrita, lo deja bien claro o lo repite, por ejemplo. Es la información presentada de manera lógica, es decir, que la secuencia sigue un orden y que es fácil de entender y de recordar. Sobre el lugar propicia la buena comunicación. No hay interferencias de luz, de ruidos que interfieran. ¿Están cómodos los estudiantes? ¿Son los asientos adecuados? ¿Pueden ver al profesor? ¿No está muy frío? ¿No está muy caluroso? ¿Lo alcanzan a escuchar? Sobre el uso de las ayudas, diapositivas, pósters, etc. ¿Son las ayudas de enseñanza relevantes? Es decir, ¿están relacionadas con el contenido y lo clarifican o no están relacionadas?
Las ayudas de la clase están bien preparadas, es decir, que contengan los puntos relevantes, que sean claros, que usa diferentes colores. Las ayudas de la clase son fáciles de entender, las letras e imágenes son lo suficientemente grandes, no usa la misma letra. Las ayudas de enseñanza son usadas con habilidad, es decir, maneja el profesor el software de la presentación, el software del video, la página web que está mostrando. Bien, ahora la idea es que hagan una actividad de autoanálisis. Van a usar esa pauta y van a responder las preguntas de acuerdo a una autocrítica o una autorreflexión que pueden hacer de sus propias relatorías, de sus propias disertaciones. Y idealmente, si pueden recibir feedback de alguno de sus compañeros o colegas sobre cómo ustedes presentan, también puede ser muy provechoso para mejorar. Aquí está otra pauta que puede ser complementaria, que es el protocolo pragmático de Pruding y Kirchner. Es un protocolo pragmático bien general, bien breve, que permite evaluar algunos aspectos verbales y no verbales de la comunicación. Y esto también puede ser complementario al otro protocolo de la evaluación del relator, cuando hagan evaluación de comunicación eficiente. Entonces, a través de estos dos protocolos pueden hacer un juicio y una valorización, y a través de la entrevista, que es súper relevante. Los protocolos solo sirven para comprobar las entrevistas. Entonces tenemos que preguntar qué dificultades tiene, qué es lo que le cuesta, por qué viene, qué quiere lograr, cuáles son sus objetivos, y después realizar alguna actividad funcional. Por ejemplo, que haga una exposición. Entonces la persona expone un tema y uno evalúa los distintos aspectos de la comunicación y puede darle una respuesta sobre el posible plan de trabajo a tener después. Aquí está también la pauta de evaluación de la comunicación durante las exposiciones en una adaptación y traducción que realicé de esta pauta de Process Key que les presenté anteriormente. Esta pauta la van a tener en la plataforma y a través de la pauta van puntuando del 1 al 10 las distintas preguntas y pueden poner una observación al lado de lo que ustedes consideren de cada aspecto. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la intervención, porque hasta el momento hemos hablado de la evaluación solamente. La intervención de la comunicación eficiente tiene distintos aspectos de intervenir y va a depender mucho de las habilidades que necesite la persona. ¿Y cómo se interviene y cómo trabaja esta habilidad de un psicólogo? ¿Cómo interviene y trabaja esta habilidad de un fonoaudiólogo? Los psicólogos en general trabajan desde las relaciones, desde establecer mejoría en la asertividad, de establecer mejorías en la capacidad de escucha activa, que son cosas actitudinales de la comunicación, y los fonoaudiólogos nos encargamos mucho más de los aspectos más formales, de cómo es el habla, de cómo es la voz y de cómo son las capacidades comunicativas de la persona. Ahora bien, hay personas que van al fonoaudiólogo solamente y no necesariamente van al psicólogo, así que es súper importante tener la capacidad y las habilidades para hacer esta intervención de manera mucho más compleja y completa, y no solo trabajarlas de manera aislada de los aspectos más formales del lenguaje verbal oral. Así que vamos a ver algunas estrategias que pueden servir como principios de intervención. Es importante que las habilidades comunicativas que ustedes trabajen, es decir, que intervengan, estén en contextos funcionales. Es decir, por ejemplo, si la persona tiene dificultades para exponer, lo que ustedes tienen que trabajar es con exposiciones exclusivamente, de manera funcional, y no trabajar con habilidades más básicas, porque el lenguaje y la comunicación se da en un contexto complejo y no se puede tampoco subdividir en sus secciones. Los ejercicios que se trabajen y los objetivos deben ser hechos en mutuo acuerdo. Hay que recopilar qué quiere la persona, cuál es lo que uno ve como experto que debería trabajarse, y establecer metas
en mutuo acuerdo. Eso también va a potenciar la adherencia. Los ejercicios deben ajustarse a la personalidad del expositor. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es el estilo del expositor y cómo potenciarlo? Hay personas que son más tímidas, hay personas que son más esquemáticas, hay personas que tienen muchas habilidades con la expresión facial, con las manos, hay personas que tienen menos habilidades con eso, y la idea no es como generar una intervención homogenizante, es decir, que todas las personas queden hablando igual, sino que la idea es cómo potenciar y sacarle brillo, por decirlo de alguna manera, a las habilidades que trae la persona. Las actividades de autoanálisis sirven para tomar conciencia inicial. ¿En qué consisten las actividades de autoanálisis? La persona la grabamos o se graba mientras se expone y se hace un análisis en conjunto. Se revisa el audio, se revisa el video y se hace un análisis de las distintas cosas que se podrían mejorar. Así la persona se hace consciente en un periodo inicial de cómo están produciéndose estos errores. Las actividades funcionales sirven para experimentar modificaciones al estilo personal. Es decir, cuando yo tengo que entrenar exposiciones, expongo nuevamente y si estoy practicando alguna habilidad, por ejemplo, establecer mayor contacto ocular, en la exposición, en la actividad funcional tengo que ejercer esa habilidad y puedo también volverme a grabar y se puede volver a analizar, como hacer distintas mediciones como que sirven también para tomar conciencia y hacer un autoanálisis. Los modelos de correcciones deben ser ejemplos y no instrucciones motoras excesivas. Es bueno porque ustedes en este ámbito van a tener que corregir algunos movimientos de las manos, pueden corregir también algunos movimientos de cabeza, patrones de mirada, pero cada quien tiene su personalidad y su formato, así que ustedes le pueden dar una idea, por ejemplo, como ejemplo le muestran cómo ustedes mueven las manos, pero le dicen que la persona lo debe hacer de acuerdo a su comodidad, cómo siente que es necesario, cómo es su estilo, cómo le queda más cómodo de hacer, porque hay que potenciar su estilo personal y no solo plantear un estilo propio como obligatorio. Les voy a presentar un caso clínico de algunos de los casos que realicé intervención al respecto de este tema. Se trata de un estudiante universitario de 21 años que estaba en tercer año. Él estaba en la carrera de Derecho y tenía dificultades para establecer un discurso fluido, muchas muletillas, muchos discursos reiterativos, vacíos, exceso de palabras funcionales sin un contenido claro, o sea, titubeaba mucho, decía bueno y entonces lo que se quiere decir, por lo tanto, y empezaba a hablar de esa manera y no concretaba el mensaje. Tenía algunas dificultades vocales, se produjeron algunas dificultades de disfonía conversiva en presentaciones, pero después fueron superadas, así que eso se trabajó a través de contracto vocal semicluido. Tenía también dificultades en el contenido, había falta de claridad, falta de orden, la estructura de los contenidos a exponer no era tan clara, habían reiteraciones, divagaba de un tema a otro, no tenía mucha relevancia a veces lo que estaba hablando, ni tampoco a veces era muy ambiguo, a veces iba por las ramas, no respetaba algunas de las máximas de Gris. Entonces tenía que enfocarse un poco más en una temática, desarrollarla y pasar a la siguiente. Hablaba también con pocas inflexiones prosódicas, poco énfasis, más cercano al monótono, pero no un monótono de tipo neurológico, sino que un monótono más bien que entorpecía un poco la comunicación. Estaba también en tratamiento psicológico por otras temáticas de autoestima, así que la parte, digamos, del autocuidado y de la autoestima lo estaba viendo el psicólogo. El diagnóstico de disfonía conversiva y dificultades o déficit en el discurso expositivo. Los ejercicios para voz fueron tracto vocal semicluido con transferencias y se resuelve el problema en 4 sesiones.
Se trabajó de esa manera porque en ese momento no estaba evidenciada la disfonía conversiva, así que no valía la pena hacer maniobras de reposicionamiento porque había voz, así que se trabajó para potenciar la voz. En el discurso, la base del discurso fluido y coherente es tener espacio en la memoria de trabajo. Este es el principio de intervención que se utilizó. Como la base del discurso es tener espacio en la memoria de trabajo, la fluidez del discurso se logra despejando espacio en la memoria de trabajo. Entonces, primero, para poder tener un discurso fluido hay que tener los conocimientos de base bien reforzados. Si uno no sabe lo que va a decir, por lo tanto, se va a quedar pegado en el discurso y va a tener esas interrupciones. Entonces, lo primero era preparar mucho los contenidos, estudiar la base. Después, incluso con los contenidos preparados tenía dificultades, así que lo que hicimos como ejercicio fue preparar una presentación para la universidad. La presentación venía en unos meses, así que la empezamos a preparar. Y él entrenaba a diario con la presentación. Entonces, los ejercicios eran hacerlo funcionalmente, no pensarlo, era exponer una vez, otra vez, otra vez. Y yo le mencioné que el tiempo de estudio que ocupaba para el tema, solo lo ocupara para entrenar. Entonces, se preocupó de entrenar la presentación. También se le dieron algunos modelos dentro de la sesión con correcciones del énfasis. Trabajamos en ese sentido con la estructura de la terapia de voz resonante a través de la práctica negativa, con un énfasis mucho más monótono y con un énfasis exagerado y con un énfasis más normal. También los ejercicios de conexión entre frases con ciertos apoyos de expresiones faciales y expresiones con las manos también fueron apoyados con práctica negativa. Después de que se trabajó con ciertas frases que durante el discurso se vieron dificultosas, se vuelve a entrenar con lo aprendido durante la sesión y durante la semana se vuelve a practicar y él se iba grabando durante la semana para poder ir revisando cómo lo iba haciendo. Es decir, se grababa y se miraba y corregía. Y eso es lo que hacía con la presentación y el autoanálisis de sus propios ejercicios. Entonces, el plan de un tratamiento para una comunicación eficiente para este caso consistió en liberar la memoria de trabajo de carga cognitiva, lo que permitió concentrarse en aspectos más formales del discurso, dando mayor fluidez al discurso. Si él tenía que preocuparse de darle coherencia a algo que todavía no iba a entender muy bien porque no lo había preparado a nivel de estudio, era muy difícil trabajar el discurso, así que primero esa era la primera parte. Ya cuando se había cumplido esa parte, había que entrenar en énfasis prosódicos a través de ejemplos en el mismo discurso y con práctica negativa. Y no entrenarlos de forma teórica o conceptual, sino a través del aprendizaje motor, como les decía, con práctica negativa. Estudiar y preparar contenidos es algo relevante. Si el relator no tiene claro los contenidos, va a tener muchos errores, así que es bueno preparar. Cuando los relatores tienen claro el contenido y tienen espacio en la memoria de trabajo, pueden ocupar gestos, pueden dedicarse a otros elementos. Así que como base de la comunicación eficiente del relator es manejar bien los contenidos y prepararlos verbalmente bien, porque no es lo mismo de leerlos, que sirve para entenderlos, sino que decirlos, que sirve para estructurar verbalmente y oralmente el discurso y preparar la presentación a nivel oral. Así que cada vez que ustedes preparen una presentación, prepárenla hablando, no la preparen leyendo, porque van a estructurar el discurso a nivel motor también, no solo a nivel cognitivo. ¿Qué aprende el usuario con estas técnicas? Cada vez, ¿cuál es el objetivo de este tratamiento?
El objetivo no era preparar una presentación y resolver un problema con una presentación. El objetivo es que el usuario aprenda técnicas para que cada vez que tenga este problema practique y lo haga de esa manera, es decir, aprenda una nueva estrategia. Así que puede entrenar los aspectos pragmáticos de la voz, de la comunicación, luego sin necesidad de contar con ayuda mía, sino que solo haciéndolo de manera aislada. Es decir, el rol del fonoaudiólogo aquí es un rol de mediador para entrenar a ciertas habilidades. Cuando la persona ya puede ser autónoma, la hace sola, entonces tenemos que verificar ahí cómo está, sobre todo en la etapa de acción, si existe mantención o no, si la persona necesita o no apoyos para mantenerse o retomar posiblemente una habilidad. Es decir, la persona no lo va a necesitar siempre, pero cuando lo necesite, tiene que ser capaz de hacerlo solo. Y nuestro rol es enseñarle a hacerlo solo. Algunas preguntas de verificación que tenemos para esta sesión, que la podemos responder después. ¿Qué debemos evaluar en un comunicador? ¿Qué es la eficiencia comunicativa? ¿Qué principios son necesarios para considerar la intervención? ¿Qué son las máximas de Gris? ¿Qué es escucha activa y para qué sirve? ¿Qué técnicas de escucha activa existen? ¿Y qué se debe considerar en la evaluación de la comunicación eficiente? ¿Qué aspectos se evalúan? Les recomiendo desarrollar todas estas preguntas. Las pueden desarrollar de manera escrita para estudiar. Les van a servir para establecer una nueva comprensión de lo que se trató en la clase. Muchas gracias y cualquier duda la podemos resolver en las sesiones presenciales.